Amado Padre, Señor, te damos tantas gracias en esta tarde, Padre, porque nos permites estar reunidas, porque nos permites, Señor, ser edificadas a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos provees para seguir alimentarnos espiritualmente, Señor. Ponemos en tus manos este estudio y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable, el que dé dirección, el que nos ayude a entender y comprender más tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Pon los corazones dispuestos a escuchar lo que tú hoy nos quieres enseñar. Y Señor, que todo lo que digamos y hagamos sea siempre para honra y gloria tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amadas, pues vamos a empezar con nuestro tema. Recuerden que estamos viendo las 8 enseñanzas de una anciana hacia una mujer joven. Ya vimos la primera, que era ser prudentes. Hace 8 días con nuestra amada Naín, vieron amar a sus maridos. Y ahorita nos va a tocar la tercera enseñanza, que es amar a nuestros hijos. Vamos a ver qué significa amar a nuestros hijos. Vamos a ver qué Dios nos dice en su palabra respecto a esta enseñanza que las mujeres que ya tienen madurez en la palabra tienen que enseñar a otras mujeres, ¿no? Porque pues es importante. La palabra de Dios, sobre todo el libro de Proverbios, habla mucho acerca de la educación de nuestros hijos. Y bueno, hoy vamos a aprender esta parte, qué significa, qué quiere decir amar a nuestros hijos. Voy a empezar leyendo el texto del libro que estamos llevando, un pequeño párrafo, y voy a complementar el estudio con un estudio previo que ya tengo, que de hecho a lo mejor algunas de ustedes las pueden recordar, para nutrir más este estudio, para complementarlo, y donde hablamos acerca de la instrucción hacia nuestros hijos, ¿no? Entonces, voy a leer esta parte que dice así. El versículo que voy a leer ahorita, el que hace referencia a este tema, es Proverbios 22:6, y dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios ha honrado a la madre con el cargo de ser instructora constante de sus hijos pequeños. No depositó esta responsabilidad en la abuelita, ni en los buenos amigos, maestros, ni niñeras. Todas las que somos madres compareceremos un día delante de Dios para rendir cuentas sobre la crianza de nuestros hijos. Amar a nuestros hijos es dedicarnos por completo a su entrenamiento y a su cuidado. Confían en nosotras para que los instruyamos de tal manera que lleguen a ser todo lo que pueden ser. Si le fallamos a nuestros hijos, le fallamos a nuestro marido y le fallamos a Dios. Recuerdan que en algún momento yo les decía que los roles primordiales de una mujer, el propósito fundamental de por qué Dios formó a la mujer fue el primero, ser ayuda idónea, y el segundo, ser madre, y este es compartido con el varón. Digo, no quiere decir que sean los únicos, las mujeres podemos hacer muchísimas más cosas. En la Biblia vemos ejemplos de mujeres que sirvieron al Señor, vemos ejemplos de mujeres que son maestras de la palabra, ejemplos de mujeres que son diaconisas, pero la parte fundamental o primordial de por qué Dios creó a la mujer fue esa, ser ayuda idónea, ¿no? Y en el ser ayuda idónea viene implícito el ser mamá. Entonces es, como leíamos ahorita, es una tarea primordial para nosotras, y es una tarea, pues, que tiene muchos contrastes, ¿no? Porque puede ser una tarea que te implique mucho sacrificio, pero al final ese sacrificio siempre, siempre para una madre que ama a sus hijos, pues no lo dejas, no lo ves como un sacrificio, ¿no? Lo ves como algo grato, como algo que te llena, que te satisface, porque al final yo creo que todos lo hemos experimentado desde que nuestro hijo nace, ¿no? Desde el parto. Tenemos a nuestros hijos y es un dolor tremendo, ¿no? Todas aquellas que han experimentado un parto natural o inclusive una cesárea saben que es un dolor inmenso, pero que
cuando tienes a tu hijo en tus brazos, es como si te formatearan el cerebro y todo ese dolor no hubiese existido. Entonces creo que todas nos podemos sentir identificadas en este sentido. Y así es con todo lo que vemos en la vida de nuestros hijos, desde que nacen hasta que crecen, van a la escuela, se convierten en adolescentes, en jóvenes, se casan, tienen hijos, son padres. Entonces, todo ese tiempo, nunca dejamos de ser madres y es este constante sufrimiento y dolor acompañado de gran satisfacción, alegría, gusto, ¿no? Porque pues de repente en el instruir a nuestros hijos a veces, como lo dicen, y es muy común, es como un dicho popular muy, muy constante el de decir, me duele más a mí disciplinarme que a ti la disciplina, y es una realidad, ¿no? Y sin embargo, a veces tenemos que hacerlo, pero sabemos que esa disciplina viene acompañada de amor. Entonces, pues hoy vamos a aprender qué nos dice la palabra a este respecto, porque eh, amar a nuestros hijos es significado de eso, de disciplinarlos. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 13:24. Que bueno, aquí es donde vamos a corroborar esto que les estoy diciendo. Proverbios 13:24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Quiere decir que una de las manifestaciones de amor hacia nuestros hijos es el corregirlos, es el instruirlos. A veces es complicado porque en ese volvernos mamás sobreprotectoras, que es como en un punto en el que podemos llegar a caer, nos volvemos permisivas y eso ya no es amor. Y a veces inclusive permitimos cosas que no son correctas en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y eso no está bien y eso no es amor. Es como dice este versículo, si no lo estás corrigiendo, no lo estás amando. Parece como de locos, ¿no? Pero dice, la misma palabra de Dios dice, ¿no? Que para aquel que no sabe discernir espiritualmente, estas cosas les parecen locura. Entonces, pues gloria a Dios que nosotros hoy tenemos la revelación del Espíritu y podemos entender claramente lo que estos versículos nos quieren decir. Pero bueno, vamos a continuar con el estudio y voy a leerles este estudio que ya en su momento había compartido con algunas de ustedes, pero hoy lo vamos a retomar. Vamos a, y las que pues no lo escucharon en su momento, pues hoy se los vamos a compartir. Dice así: el propósito más importante al educar a nuestros hijos es instruirlos en el temor de Dios, el amor a Jesucristo y la vida eterna. Si este es nuestro enfoque, sin lugar a duda garantizaremos una vida secular llena de todo aquello que anhelamos, que sean nuestros hijos. Pero lo más importante en nuestra vida y la de ellos debe ser el amor a Dios por sobre todas las cosas. Ya aprendimos entonces que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios es lo más importante. Fíjense que a veces estamos muy preocupados porque si la escuela, porque si la carrera que van a estudiar, porque si saquen buenas calificaciones, porque si hagan todo lo que tengan que hacer respecto a nuestra vida secular, ¿no? Es decir, la vida común en este mundo, todo aquello con lo que tenemos que cumplir. Y dejamos a un lado la parte espiritual, cuando la parte espiritual debería de ser lo más importante, porque cuando muramos, porque todos vamos a morir en algún momento de nuestra vida, todos los seres humanos, no hay uno solo que ustedes me puedan decir, él no, eso es una realidad. Cuando muramos, los hijos de Dios vamos a vivir en su presencia, vamos a estar con él, pero si no eres un hijo de Dios, pues sabemos también que el destino es el infierno. Entonces, la educación hacia nuestros hijos tiene que partir de esa idea. Esa idea tiene que ser la primordial en nosotras para poder educarlos. Es decir, por sobre la escuela, las tareas y todas esas cosas,
tienes que enseñarle a tus hijos a tener una relación de amor con Cristo, porque esto va a garantizar su salvación. Entonces, es importante que aprendamos a definir esa prioridad, porque a veces se nos hace más importantes como mamás que saquen dieces, que se porten bien, que hagan cosas, y hacer cosas no te va a dar salvación. La salvación viene de la relación de Dios que tú tienes con Él a través de Jesucristo, de creer en Él, de venir a Él con arrepentimiento y fe. Si nosotros les damos bases espirituales a nuestros hijos, seguramente cuando ellos sean adultos van a venir a los pies de Cristo y van a poder ser salvos. Entonces, esta tiene que ser la idea fundamental en el instruir a nuestros hijos. Y continúo leyendo. Sin duda, nadie está preparado para ser padre o madre, pero aunque creamos que no existe un manual, estamos equivocadas. Lo existe, y Dios en su infinito amor lo puso en nuestras manos. Y esta es la palabra de Dios. A veces nos afligimos mucho las mamás, sobre todo cuando empezamos a ser mamás, cuando tenemos a nuestros hijos pues recién nacidos, porque pues no sabemos ni cómo cambiar el pañal, ni cómo alimentarlo, ni nada, ¿no? Lo vamos aprendiendo en el Inter, o a lo mejor tenemos la idea de cómo se hace, pero ya cuando tienes que ponerlo en práctica, pues ahí como que empiezan a salir muchas dudas, ¿no? Sin embargo, Dios, como lo leíamos en su infinito amor y bondad, Él puso un manual para instruir a nuestros hijos en este aspecto, en el aspecto espiritual, en el aspecto de formar en ellos una relación entre ellos y Dios, entre ellos y Jesucristo. Y está aquí en la palabra de Dios. Y fíjense que como lo leíamos al principio, que tu hijo viva en los caminos del Señor, le va a dar por añadidura todo aquello que necesite en la vida secular. Va a poder estar bien en la escuela, va a poder ser productivo, va a poder tener la atención correcta. Yo te puedo asegurar que si tu hijo o tu hija es instruido en los caminos del Señor, seguramente para él vienen cosas buenas, no perfectas, y no que no va a tener cosas que enfrentar, sí, porque al final es parte de esta vida, pero seguramente todo lo que él haga o lo que decida va a obrar para bien en su vida, porque esa es la promesa que Dios nos dejó en su palabra. Entonces, hoy vamos a ver 5 puntos que son importantes para la instrucción de nuestros hijos. ¿Cómo los podemos instruir en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ayudarlos a que ellos crezcan con una fe firme y con la convicción de que Cristo es su Señor y Salvador? Y el primero dice así: debemos enseñar a nuestros hijos que Dios siempre es lo primero. Recuerden que el primer mandato con promesa es que el primer mandamiento y en el que se resumen toda la ley es amar a Dios, ¿no? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, tienes que amar a Dios sobre cualquier cosa y amar a nuestro prójimo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a conocerlo, a reverenciarlo, a respetarlo. No es que tu hijo vaya a una escuela dominical cuando hay servicio, no es que tu hijo de repente lo pongas a leer la Biblia, no, enséñalo a amar a Dios. Y la principal enseñanza de los padres hacia los hijos de cómo amar a Dios viene a través de tu testimonio. Si ellos ven tu fidelidad a Dios, si ellos ven que tú oras, que tú estudias, que tú haces devocionales, que tú compartes la palabra, que tú le hablas de Dios a la gente que se te acerca, ellos van a aprender eso y lo van a replicar. Entonces, el primer punto es ese: enseñarles a nuestros hijos que Dios es lo más importante en nuestras vidas, que Él es quien dirige nuestras vidas. Y ahí vamos a leer unos versículos: Deuteronomio 6:7 y Marcos 12:30. ¿Y alguien quiere ayudarme a leerlos? ¿Alguien dice yo? Amiga Vicky, Deuteronomio, por favor. ¿Y alguien más que nos quiera ayudar con Marcos?
Es de Deuteronomio 3:7 6, 7. a 6:7. Sí, por favor. Sí. Pero no. Si no, vente para que no se pegan. Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, aquí nos está hablando de la palabra de Dios y evidentemente el enseñarles. ¿No te ¿Soy escuchas bien? Ahí está ya. ¿Ahí ya? Sí. Evidentemente, una forma de enseñar a amar a Dios a nuestros hijos es a través de la palabra. Por eso es importante que ellos conozcan la palabra de Dios, que lean la Biblia, que podamos instruirlos en la lectura, que les hagamos el hábito de que puedan leer pues unos versículos, que puedan hacer un devocional, que ellos se enamoren de poder conocer a Dios a través de su palabra. Y ahora sí, Marcos 12:30. Yo, Pau. Ajá, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Ya lo leíste? Ahorita sí no te escuchamos, Bere. A ver, vuélvanos a leer, amiga, porfa. Sí, claro que sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Ahí. Ok. Sí. Sí, ok. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, esta es una enseñanza que tenemos que transmitir a nuestros hijos, amar a Dios. ¿No se oye? Esta es una enseñanza que tenemos que, valga la redundancia, enseñar a nuestros hijos el amar a Dios. ¿Sí ya se oye bien ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, el siguiente punto, el punto número 2. Dice que debemos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes. Y en esta parte de obedecer vamos a tener tres elementos importantes en el orden de obediencia. La primera es obedecer a Dios, la segunda es obedecer a sus padres y la tercera, obedecer a las autoridades. Sabemos que la obediencia es aprender a responder los mandatos que Dios nos da, las órdenes e instrucciones que vienen de nuestros padres y de nuestras autoridades. Esa es la obediencia y la obediencia es agradable a Dios. Entonces hoy vamos a aprender que tenemos que enseñar a nuestros hijos a practicar la obediencia. Y para obedecer a Dios vamos a leer los versículos de Juan 14, el versículo 15 y 21. Para la obediencia a los padres, vamos a leer Colosenses 3:20. Y para la obediencia a las autoridades, vamos a leer Romanos 13:1. Y bueno, ahora sí yo les voy a decir, a ver si me quieren ayudar, Mimi con la primera, el primer versículo, Anita con el segundo, el de Colosenses, y Betty, ¿nos ayudas, amiga, con Romanos 13:1, por Sí. favor? ¿Sí? A ver, adelante, amadas, vamos a escucharlas. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ok, entonces tenemos que
obedecer a Dios es una forma de amarlo, o es la forma en la que mostramos nuestro amor hacia Él, nuestro agradecimiento por todo lo que Él ya nos ha dado. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que obedecer a Dios es importante en sus vidas. Y es de gran bendición para ellos también. Entonces, es importante que se los enseñemos así, que los instruyamos en este sentido. Ahora, Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Vieron la instrucción directa para los hijos? Los hijos tienen que aprender a ser obedientes a sus padres, a honrarlos, porque además la palabra de Dios dice una promesa bien hermosa para los hijos que obedecen a sus padres. Dice que les va bien y son de larga vida. Y acuérdense que nosotros también somos hijos, ¿no? También tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Entonces es importante que los hijos sean instruidos en la obediencia hacia papá y hacia mamá. ¿No? Nada de cuestionar la autoridad, nada de, ay, a mí por qué, nada de, manda a mi hermano, nada de yo no lo quiero hacer. Hay que enseñarlos que tienen que obedecer. Ok, ahora a las autoridades en Romanos 13:1, por favor, amiga. Sí. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjense que creo que vivimos en un tiempo en el que esto se ha perdido. Hoy podemos ver niños que ofenden a sus maestras, que ofenden a quien representa una autoridad, aún en la iglesia, a las maestras de escuela dominical, a las autoridades que Dios ya ha puesto en nuestras vidas, al pastor. Entonces tenemos que instruir a los niños también en ese sentido, a respetar a nuestra autoridad. Hoy ya ni los adultos respetan a las autoridades, ¿no? Y a veces decimos, es que pues ni autoridad son porque son corruptos, no saben ejercer bien la autoridad. La palabra de Dios no dice si ellos la ejercen de la manera correcta. La palabra de Dios dice la tienes que respetar y la tienes que obedecer. Y Dios se encargará de lo demás, de la corrupción, de la tranza y de todas esas cosas. Dios se va a hacer cargo en su tiempo. Tú dedícate a obedecer a Dios y enséñale a tus hijos también a obedecer a Dios, a respetar sus mandatos, porque si Él lo está instituyendo en su palabra, si nos lo está enseñando, es porque lo tenemos que poner por obra en nuestras vidas y porque se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Entonces es importante que aprendamos a respetar a nuestras autoridades y que también ellos aprendan a respetar a las autoridades, cualquier autoridad, principalmente Dios, como ya dijimos, después en segundo lugar los padres y después todas las autoridades que se presenten en la vida de nuestros hijos. Maestros, doctores, policías, autoridades en alguna oficina de gobierno. Todas esas son autoridades a las que tenemos que respetar y tenemos que enseñar a nuestro hijo a respetarlas. En la iglesia, pues muchísimo más. Hay líderes que son autoridad para nosotros y tenemos que aprender a respetarlos también. Entonces, bueno, ese fue el punto 2. Ahora el punto número 3 dice así: debemos enseñar a nuestros hijos a honrar. Y aquí vamos a hacer igual 2 divisiones. La primera es honrar a Dios y la segunda es honrar a los padres. Es diferente obedecer a honrar, aunque la obediencia es parte de esa honra. Fíjense lo que significa la palabra honrar. Honrar quiere decir fijar a valoración sobre, por implicación, reverencia, honra, atención, mostrar respeto. Cuando estamos hablando de reverenciar, quiere decir que tú reconoces que esa persona está por encima de ti, que esa persona representa para ti algo más grande en todos los sentidos,
en el sentido de autoridad, como ya veíamos, pero también en el sentido de que ella tiene los cuidados pertinentes hacia ti, hacia tu persona. Y eso tiene que hacerte cuidar tu relación con esa persona, mostrarte siempre reverente, siempre respetuosa hacia ella. Y eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. A veces hoy también ya hay niños que faltan el respeto a sus mamás, a sus papás, les gritan, les hacen berrinche, y eso no es correcto. Esas actitudes se tienen que corregir, se tienen que disciplinar, y la palabra de Dios nos da los elementos para aprender a hacerlo de la manera correcta, con amor y con sabiduría. A veces, pues sí es difícil tener un niño que te está haciendo un berrinche en el medio del centro comercial y tú sientes así como de, híjole, qué vergüenza, ¿no? Pero es más tu vergüenza que el deseo de corregir al niño, entonces eso no es correcto. Hoy vamos a aprender cuál es la forma correcta de disciplinar a nuestros hijos. Y bueno, para la honra a Dios, vamos a leer Proverbios 3:9 y Primera de Crónicas 16:29. Y en la honra a los padres, vamos a leer Efesios 6:2. Y ahora le voy a pedir a Cari si nos lees Proverbios 3:9, amiga. Carmen, Primera de Crónicas 16:29. Y Vicky, Efesios 6:2, por favor, amiga. Proverbios 3:9 o 6:9. 3:9. 3:9, ok. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, de todos tus frutos. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo a lo mejor en el aspecto material, ¿no? Pero sobre todo la honra que le debemos a Dios es de nuestro corazón, de lo que nosotros somos, que todo lo que hacemos y hagamos sea con un verdadero amor hacia Dios y un verdadero sentido de agradecimiento hacia Él por todo lo que Él ya nos dio. Esa es una forma de honrarlo, y enseñar e instruir a nuestros hijos en este sentido también es importante. Yo las invito a que cuando sus hijitos asistan a la escuela dominical, les enseñen a honrar a Dios con su diezmo y su ofrenda. Es importante que ellos lo empiecen a aprender. Es importante que ellos empiecen a ser instruidos en este sentido también, que aprendan a darle honra a Dios a través de guardar respeto en los tiempos de oración, guardar respeto cuando están siendo instruidos por sus papás o por alguna maestra de escuela dominical, o cuando están en la predicación. Hoy, por ejemplo, la predicación se ha hecho de los niños estén presentes dentro de la predicación, los niños mayores de 12, ¿no? Y tienen que ser instruidos en ese sentido. Es parte de honrar a Dios, porque todas estas cosas son parte del reino de Dios. Tienen que aprender a respetarlo y a honrarlo como tal. Ahora, Primera de Crónicas 16:29. Sí, gracias. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hablamos de ese corazón agradecido delante de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y tenemos que darle a Él el reconocimiento. Tenemos que decirle a Él que es por Él que somos lo que somos. Ese es darle la honra. Es decir, si te dicen, oye, es que en tu casa, qué bonita, y tu coche, y qué bien te ha ido, y qué bueno, y nada de que, pues es mi trabajo y me lo he ganado. No, no, no. Todo esto que tengo es porque la misericordia de Dios me ha bendecido, y todo lo que soy y todo lo que hago es gracias a Dios. A Él es la honra, a Él es la gloria. Así tenemos que instruir también a nuestros hijos. Entonces, ahora vamos a ver en la parte de la honra hacia los padres. Y Efesios 6:2. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, eso es lo que les decía hace rato. Este mandamiento es un mandamiento directo hacia los hijos hacia los padres, y además viene con una promesa. No te escuchas, Pau. Este versículo nos habla de un mandamiento de los hijos hacia los padres, y que además viene agregado, bueno, trae dentro de sí una promesa hermosa, ¿no? Que es la prosperidad
y el que nos vaya bien. Entonces, pues es importante también instruir a nuestros hijos en este sentido. Y en este punto quiero tocar algo bien importante que nosotras a veces como mamás llegamos a hacer, o yo llegué a hacerlo en su momento antes de conocer a Cristo, antes de aprender a ser instruida en su palabra, y es la honra y el respeto que le debemos a nuestro esposo. Como bien les decía al principio, al final nuestros hijos van a aprender más del testimonio que nosotros les demos, del ejemplo que reciban de nosotros, que de lo que les podamos decir. Cuando nosotros no respetamos a nuestro esposo, cuando nosotros no respetamos la instrucción que él nos está dando, estamos deshonrándolo. Y entonces estamos quitando la autoridad y nuestros hijos van a crecer así como que no saben ni para dónde hacerse. No saben lo importante que es que nuestros hijos aprendan a tener una autoridad a quien obedecer y a quien respetar. Eso les da seguridad, eso les da fortaleza. Cuando el hijo no sabe si la que manda es la mamá o el que manda es el papá o qué va a hacer, anda de allá para acá y no sabe. Y luego este es un arma de dos filos porque al final se convierte en una ventaja para ellos. Porque cuando la mamá no quiere acceder y dar permiso y eso, pues se van con el papá. Y cuando el papá no quiere, se van con la mamá. Y total que terminan haciendo lo que quieren. Y esto no es correcto. Dios instituyó un orden y Dios es sabio y tiene un propósito. Y la cabeza de la familia es el varón. Y después sigue la esposa y los hijos. Entonces, en ese orden tenemos que aprender a respetarnos y a dar honra a nuestros padres. Entonces, no caigamos en esa parte, ¿no? En esa parte de querer desautorizar a nuestro esposo, porque no es correcto. No ayudamos ni contribuimos para nada en el crecimiento espiritual de nuestros hijos, que es el propósito de este estudio, ¿no? Aprender a que nuestros hijos vivan en los caminos del Señor. Ahora el punto número 4 dice que no debemos provocar su enojo. En Colosenses, vamos a ver Colosenses 3:21 y Efesios 6:4. Y le voy a pedir a Cari y a Bere si me ayudan. ¿Me puede repetir los versículos? Colosenses 3:21 y Efesios 6:4. Gracias. Okay. Colosenses 3:21. 3:20. 3:21. Padres, no exasperes a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí me escucharon? Sí. Ahora sí lo escuchamos. Perfecto. Efesios, ¿qué, perdón? 6:4. 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, fíjense que a veces solemos ser papás como esta palabra de exasperar, es como estar así encima y encima y encima y encima de Dios, de tal manera que llega un tiempo de tensión que el hijo pues obviamente estalla, ¿no? Sí, los padres podemos llegar a provocar ese enojo en nuestros hijos, si estamos así como esto, y no le damos una instrucción correcta, sino simplemente queremos de una manera autoritaria llevarlos a que hagan lo que nosotros queremos. Y ahí pues no hay amor, no hay humildad y no está Dios. La instrucción se tiene que dar de la manera correcta, nos lo dice en Efesios. Tenemos que disciplinarlos en el Señor, en lo que la palabra de Dios nos enseña como instrucción para ellos. No a veces hasta el tono de voz con el que les pedimos las cosas tiene mucho que ver cuando les damos una orden, un mandato, ¿no? Entonces, no es la forma correcta. Dios nos enseña cuál es la forma correcta y dice que tiene que ser con la disciplina del Señor y que tiene que ser con amor.
Y esto pasa más en adolescentes y en hijos como ya más jóvenes, ¿no? Que son como los que te rebaten, como los que entran en contienda contigo. No es correcto, no debe de ser que el papá y el hijo estén discutiendo. Entonces, cuando pase eso, lo mejor es cortar la plática sano, dejar que Dios tome el control y simplemente disciplinar a tu hijo con la autoridad que ya Dios te dio. Porque tú eres la autoridad, no tu hijo. Entonces, si tú dijiste, no vas a la fiesta, es no vas a la fiesta. Y te mantienes firme. Y sí, el chamaco te va a llorar, te va a chantajear, te va a manipular, va a querer que a través de los sentimientos de culpa le des permiso. Va a usar todas las armas que pueda para conseguir lo que él quiere. Pero tú te tienes que mantener firme en el Señor, porque además sabes que quizás ese lugar a donde va a ir no sea de edificación para tu hijo. Entonces, pues sí, lo más fácil es, pues sí, vete ya a ver qué pasa, ¿no? Porque así tú ya estás tranquila, no tienes que instruirlo, no tienes que decirle nada, no tienes que estar aguantando sus berrinches, no tienes que estar aguantando todas las palabras que te esté diciendo. No, mi amada, Dios nos preparó para ser autoridad para nuestros hijos, a nuestro esposito y a nosotras. Entonces, cuando damos una instrucción, hay que mantenerse firme. Porque lo peor es que perdamos esas almas, ¿no? Porque yo creo que todas lo que anhelamos es que nuestros hijos también lleguen a los pies de Cristo. Anhelamos que ellos también sean salvos. Entonces, hacia esa dirección, como dijimos al principio, tenemos que dirigir las fuerzas que Dios nos da para instruirlos y para disciplinarlos. Ahora, el quinto punto es debemos disciplinarlos conforme a lo establecido por Dios. Y en esta parte vamos a aprender qué es la disciplina y cómo la tenemos que hacer. La disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado. Es decir, vamos a tener determinadas instrucciones para conseguir un propósito. El propósito es que nuestros hijos aprendan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para esto el libro de Proverbios nos ayuda muchísimo. Y es a través de él que tenemos esa instrucción. Pero bueno, hemos aprendido a través de los estudios, a través de leer la palabra de Dios, que hay cuatro formas principales de disciplinar a nuestros hijos. La primera, y bueno, también va a depender mucho de la edad de ellos. La primera es con vara. Ahorita vamos a leer los versículos que respaldan todo esto que les voy a decir. Con vara. Todos conocemos esas varitas que venden ahí en la iglesia, son unos palitos así, con los que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. La vara se usa para los niños. Les voy a poner una edad, pero pues al final esa consideración y revelación del Espíritu en sus vidas. Yo creo que de 10 años para abajo podemos usar la vara de corrección. ¿Cómo se usa la vara? No la debes de usar. Si estás enojada y si lo que quieres es sacar toda esa ira contenida, no. Vete, ponte a orar, tranquilízate y corrige a tu hijo en el tiempo correcto. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor tu hijo te hizo un súper berrinche en la casa de tu suegra y en ese momento pues obviamente no lo puedes disciplinar. Tratas de corregirlo, pero no vas a poder. Cuando lleguen a casa, con toda la tranquilidad y con mucho amor, le vas a decir esto y esto que hiciste no fue correcto. Te volteas y 2 varazos bien dados, que el niño sienta que no hizo lo correcto. Y nada más, hasta ahí. Y después, si sigue siendo recurrente su conducta, lo repites y lo repites. Pero yo estoy segura que a la primera, porque además esta instrucción es respaldada por la palabra de Dios y es porque es la forma correcta de corregirlos. Si no aprendemos a corregir a nuestros hijos a tiempo, pues ya después va a ser muy difícil.
Ya no vas a querer corregir cuando tu hijo ya sea un alcohólico, un drogadicto, ya no puedas tener control sobre él, ya de plano no puedas hacer nada más que dejarlos en las manos de Dios. Y la disciplina de Dios, pues es muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, pues hagámoslo como Él nos lo está diciendo. La otra es dejar, que es para niños como ya más grandes, más como en la adolescencia, las consecuencias de lo que hicieron a través de la disciplina o un castigo, pero ya con cosas que normalmente a ellos les atraen, ¿no? Dios siempre que disciplina, no, a veces cuando nos permite, estamos tomando malas decisiones y nos permite, nos deja hacer las cosas mal, como dice, también nos deja las consecuencias de lo que hicimos. Entonces, a veces en esa consecuencia viene esa disciplina. Por ejemplo, yo en desobediencia a Dios, se me hizo fácil evadir impuestos, ¿no? Y dije, pues no va a pagar impuestos, porque además lo del gobierno, pues ni lo usan como debe de ser. En fin, ¿no? El enemigo usa miles de cosas para convencerme de que puedo hacerlo. Y lo hago. Y no me importa saber que estoy ofendiendo a Dios y que no estoy haciendo lo correcto delante de sus ojos. Y lo hago. Y a lo mejor Dios me lo permite. Dice, ok. Y resulta que me pasa de malas, que viene Hacienda, que me fiscaliza y una multota, muchísimo más de lo que debía. Ahí está implícita la disciplina. ¿Cómo lo podemos hacer con nuestros hijos? Les digo que sobre todo adolescentes. Y aquí es mucha firmeza. Cuando tu hijo, por alguna situación de berrinche, si tú quieres, que rompió la televisión o que te rompió tu celular porque lo aventó, ¿qué tiene que hacer? Él se tiene que hacer responsable de pagar ese celular, de restaurar eso que dañó. A lo mejor se va a pasar 2 años sin que tú le des su gasto o le compres o cosas así, pero lo tiene que pagar. Si tu hijo desobedeció y le dijiste, ¿sabes qué? Que no vas a ir a la fiesta, y pues en rebeldía agarró, se fue. En ese momento le tienes que parar un alto, y estamos hablando ya de jóvenes más grandecitos, y decir, y de verdad, amigas, suena muy fuerte, pero así es, ¿no? O te disciplinas y obedeces las reglas de esta casa, o buscas a dónde está. Y es mejor, ¿no? Y suena fuerte, pero así es. Entonces vamos, los castigos son conforme a lo que ellos estén haciendo de una manera incorrecta, ¿no? Y conforme a su edad. El tercero dice que tenemos que estorbar a su pecado, y esto es para cuando ya son más grandes. Cuando tú tienes un hijo de 20 y tantos años, al que obviamente pues ya él tiene su propia forma de pensar, sus propias decisiones, ya no es tanto como que tú puedas forzarlo a hacer lo que debe de hacer. Tú siempre tienes que poner en claro tus principios, que es la palabra de Dios. Yo lo digo en el sentido de que mis hijos no son creyentes, pero hay quienes sí son creyentes, y tus hijos tienen que saber que lo que los rige en su casa es la palabra de Dios, y que es ella a la que tienen que obedecer. Entonces, cuando tu hijo está haciendo algo incorrecto, tenemos que decírselo. No podemos hacernos de la vista gorda y sentir como que, ay, pues no pasa nada. No. Si de repente te encontraste un cigarrito en su mochila y te dice, ay, era de mi amigo, aguas, hay que ponerle ojo y hay que decirle, pues no quiero que tus amiguitos te vuelvan a dejar encargos, porque si no, vas a tener problemas conmigo. Esto es algo que no me agrada, esto es algo que no me parece que sea correcto, y por favor, si lo estás haciendo, te exhorto en amor a que lo dejes. Y si lo puedes instruir, bueno, más bien debes instruirlo en el sentido de por qué fumar no es bueno. Y esto es por poner un ejemplo, ¿no? Esa es la forma en la que estorbamos los pecados de nuestros hijos. Ahora, tú no sabes lo que tu hijo va a hacer fuera de tu casa, ni si afuera de su casa va a ser esa es cuestión de él con Dios.
porque cuando los hijos ya son mayores de 25, por poner un ejemplo, ya saben y son responsables de sus propios actos. Nosotros los instruimos, les enseñamos, pero al final también ellos deciden muchas cosas, ¿no? Y tampoco vamos a estar ahí como inspectores siguiéndolos y viendo qué hacen y viendo que se porten bien, ¿no? Si Dios tiene que tratar con ellos, también nos vamos a tener que dejar que Dios los discipline. Y pues como decimos, a veces la disciplina de Dios pues es más fuerte, ¿no? Y la tercera parte en la que podemos disciplinar a nuestros hijos o de alguna manera ayudarlos a que puedan darse cuenta de sus errores es con nuestro testimonio. Cuando ya los hijos son adultos o cuando ya tus hijos se casaron, cuando ya no hay mayor injerencia de nosotros hacia ellos como cuando son bebés o adolescentes o jóvenes que aún viven en casa, lo mejor es tu testimonio y mucha oración por ellos. Ahí la parte ya le corresponde totalmente a ellos. Cuando un hijo ya no es un hijo en casa, ya ellos tienen que buscar, tienes que orar mucho para que ellos busquen a Dios, para que ellos se acerquen. Y tu testimonio es sumamente importante, porque yo, por ejemplo, mi hija que está en Estados Unidos, a veces de repente me habla y me dice, por ejemplo, cosas de su suegra, ¿no? Y me recuerda mucho a mí porque en su momento también lo hice y de verdad con mucha vergüenza lo digo y normalmente uno siempre ve lo malo, ¿no? Porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque eso fue lo que te enseñaron, eso fue lo que aprendiste. A veces de repente puede venirme a decir algo de, ay, pues es que me molestó que dijera esto y esto y esto y esto. Entonces yo con mucho amor tengo que decirle, ora por ella, compréndela, entiéndala, a lo mejor está pasando por un mal momento, a lo mejor no estuvo bien su día, no lo sé, ¿no? Pero esa es la forma en la que nosotros le damos un buen testimonio a nuestros hijos, en la que los instruimos también, aún a pesar de que ya no estamos cerca de ellos. Entonces, pues es importante que también aprendamos a hacer este tipo de cosas con nuestros hijos, ¿no? Sobre todo con los que ya no están con nosotros, en el sentido de que ya no viven en el hogar paterno. Entonces, esa es una forma, ¿no? de llevarles la palabra, de hablarles de Cristo. Cuando lo puedes hacer de una manera directa, de compartirles, de hablarles de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de lo que puede hacer en sus vidas, pues también lo puedes hacer. También hay quienes de plano te dicen, no vengas ni me digas ni nada. Y bueno, hay que respetar y seguir orando mucho, seguirlos manteniendo en todas nuestras oraciones y seguramente en el tiempo de Dios ellos vendrán a los pies de Cristo, ¿no? Entonces estas son como las formas en las que podemos ayudar a que nuestros hijos sean disciplinados y sean dirigidos hacia los caminos del Señor. Ahora les voy a dictar los versículos que respaldan esta parte que les dije. Y solamente por el tiempo, pues vamos a leer los dos primeros. Pero se los voy a dictar todos para que ustedes los puedan estudiar en su casa. Todos está en el libro de Proverbios. Y el primero es 23:13. 13:24, 19:18, 29:17 y 22:15. Entonces, bueno, pues vamos a leerlos, vamos a leer nada más dos. Y los demás, bueno, se los llevan de tarea y pues es importante hacer una reflexión sobre todo esto que aprendimos el día de hoy para aprender a instruir a nuestros hijos de una manera correcta, porque esa es la prueba de amor más grande que podemos darle a nuestros hijos. Enseñarles a ser temerosos de Dios, enseñarles a ser reverentes con Dios, a amarlo y a obedecerlo. Y bueno, les voy a pedir, bueno, los voy a leer yo. En el libro de Proverbios vamos a leer los dos primeros, 23:13 y 13:24.
Proverbios 23:13 dice así. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora aquí está hablando de un muchacho y aquí la vara toma otro sentido. Ya es más la disciplina verbal y dejarlo que viva las consecuencias. Pero la vara es sobre todo para los más pequeñitos. Entonces, la vara es representante de disciplina. Ahora 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y bueno, es el versículo que habíamos tomado al principio también. Entonces, nuevamente, una manifestación del amor de nosotras hacia nuestros hijos es esa corrección y disciplina que tenemos que tener hacia ellos. Entonces, pues, es importante que lo hagamos, que lo pongamos por obra, que nos sintamos respaldadas. Si lo hacemos en el orden de Dios, Dios nos va a respaldar. A veces es muy doloroso, porque a veces, como decíamos al principio, la disciplina nos duele más a nosotras que a ellos. Y conforme vamos creciendo, pues las disciplinas a veces son más difíciles, ¿no? Pero si queremos que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo, tenemos que hacer lo correcto, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque además hay promesas de salvación para nuestra descendencia. Si nosotros somos fieles a Dios, si le obedecemos, si estamos en sus caminos, entonces pues hay que poner por obra todo esto. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Amiga, yo sí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, o sea, se supone que uno está más tiempo en casa y, o sea, tu esposo ya llega tarde, ¿no? Y tienes que tomar una decisión de un permiso y tú dices que no, pero resulta que, como tú dijiste que no, ya la hija ya buscó la forma de convencer al papá y el papá dijo que sí. Ahí hay que tener mucha comunicación con tu esposito y llegar al acuerdo. Si tú vas a ser la autoridad durante su ausencia, él te la está delegando completamente. Entonces, lo que tú digas, eso es lo que se va a hacer. Si no, si él te dice, ¿sabes qué? Llámame por teléfono, ¿sabes qué? Dime y vemos qué vamos a hacer. Entonces, bueno, ahí la autoridad es completamente de él. Pero cuando no está papá en casa, la autoridad es mamá. Hay muchas cosas que obviamente no se pueden hacer porque si el papá está trabajando y trabaja en un lugar o difícilmente te puedes comunicar con él, pues ahí tenemos que tomar nosotros la decisión sabiamente y siendo instruidos a través de la palabra de Dios. Si tienes la oportunidad de comunicarte y de preguntarle, bueno, lo haces de esa manera. Pero si los niños tienen que tener y los jóvenes tienen que tener bien establecido quién es la autoridad y cuál es el orden. Ellos tienen que saber que por la cabeza es el papá, pero que en segundo término de autoridad es la mamá. Entonces, a veces surgen muchos problemas cuando los papás se desautorizan uno a otro. Ahí tiene que haber mucha comunicación en la pareja, que lleguen a acuerdos. Si ya pasó, hay que entonces decir, a ver, ya nos pasó esto, hay que ponernos de acuerdo porque seguramente puede volver a pasar. ¿Qué vamos a hacer en esta circunstancia? Porque no puede estar habiendo esa contradicción entre el uno y el otro. Ok, gracias. Duda, pregunta, comentario. Bueno, pues vamos a despedirnos en oración. Le voy a pedir a Vicky. ¿Nos despides, amiga? Sí, amiga. Padre bendito, te damos tantas gracias por la palabra recibida, Señor. Te pido que pongas en nosotras el querer como el hacer, el poder obedecerla, Señor, el poder guardarla en nuestros corazones y poder dar fruto agradable para honra y gloria tuya, Señor. Ayúdanos como mujeres, Señor, a hacer esas ayudas idóneas que nuestros espositos necesitan y a poder guiar en tu camino, a hacer a nuestros hijos temerosos de ti, Señor, a compartirles de ti, a siempre inculcarles el que tú eres el que debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que guardes nuestra noche y que si es tu voluntad, mi Dios, nos permitas abrir nuestros ojos a un nuevo día. Y te doy tantas gracias por el corazón y la disponibilidad de nuestra amada Pau, Señor, que ella pueda seguirse preparándose, siga
llenando de tu espíritu, Señor, y de esa sabiduría de lo alto para poder seguir compartiéndonos, Señor, y todas en un mismo sentir, crecer cada día más. Y te damos tantas gracias por todo lo aprendido en este día, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.